Buenas tardes. Continuamos con el ciclo de formación de los primeros lunes de cada mes y en esta oportunidad nos acompaña alguien muy querido, conocido por todos, el Padre Hugo. No sé si por todos, pero... Bueno, si no lo presentamos, él es el Padre Hugo, también redentorista, actualmente está viviendo en Moreno y como su especialidad, una de sus especialidades es la moral, nos va a compartir acerca de la moral en San Alfonso, el fundador nuestro, quien actualmente es reconocido como patrón de los moralistas, confesores, el fundador de los misioneros redentoristas, quien quizás poco conozcamos, o mucho, no sé. Entonces, para eso le hemos pedido al Padre Hugo que esta tarde nos comparta acerca de él y la incidencia de la moral en la Iglesia y más en este tiempo. Así que muy pretencioso lo nuestro, pero él tiene capacidad de sobra para hacerlo, así que Hugo, gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos de nuevo, una alegría el reencuentro con aquellos que hace bastante que no nos encontramos. Bueno, sí, vamos a hablar de San Alfonso, por ahí, para los que no están tan en el tema, ¿no es cierto?, es el fundador de nuestra congregación, de los misioneros redentoristas, allá en Nápoles. Hay que ubicarlo a San Alfonso. Él nació en el año 1696, si no me equivoco, y murió en el 1787, ¿no? Vivió unos cuantos años, más de 90 años, y bueno, en el año 1732 funda la congregación, más o menos para que tengamos una idea de la época en la que vivió el personaje, ¿no? El siglo de las luces, el tiempo de la modernidad, bueno, el inicio de la ciencia, tal como las conocemos ahora, en fin, también tiempo de cambios, ¿no? Bueno, entonces yo acá lo que puse, se podría decir muchas cosas, pero lo que yo voy a proponerle, comentar un poquito, algunos ya hay cosas que ya las conocen y otros quizás no tanto, pero creo que a todos nos va a servir. No vamos a hablar de cuestiones, porque ahí recién Juan Pablo decía, la moral, bueno, ahí entra todo y a veces cuestiones muy concretas, no vamos a tocar cuestiones concretas y tampoco solo la moral, sino yo por eso le puse acá la actualidad del mensaje espiritual y moral de San Alfonso, porque la espiritualidad y la moral es la vida, ¿no? Cómo actuamos cada día, pero sin que se confunda lo espiritual y lo moral o lo ético, ¿no? Tienen que ir siempre de la mano, es decir, porque de alguna manera nuestro actuar como cristianos, creyentes, se nutre de nuestra vida de oración, de nuestra vida de sacramental, etc., ¿no? Al mismo tiempo, nuestra vida concreta es la que de alguna manera verifica la autenticidad de nuestra fe, de nuestra relación con Dios, ¿cierto? Entonces, por eso, si bien no es lo mismo, pero hoy no se puede pensar por separado la espiritualidad y lo que sería la vida moral. Entonces quise poner un poquito de esto, ¿no? Vamos a plantear en general algunas cuestiones tanto del mensaje moral, también pastoral, como espiritual de San Alfonso, porque me parece que hay que pensarlo juntos, ¿no? Vamos entonces para adelante. Bueno, y acá una primera frase, para comenzar, de uno de los libros más conocidos de San Alfonso, La práctica del amor a Jesucristo, ¿no? Y esta es una linda forma de decir qué es para un cristiano la ética o la moral, es practicar el amor a Jesucristo y a ese amor a Jesucristo, como vamos a ver particularmente en los hermanos, ¿no? Pero ¿cuál es la fuente de la vida moral, podríamos decir? ¿Cuál es la fuente de nuestras decisiones, de nuestro... Fíjense qué lindo lo que dice San Alfonso acá. Él, Dios, nos ha amado desde toda la eternidad. Con amor perpetuo te amé,
cita de Jeremías. Mira, dice el Señor, que yo fui el primero en amarte. Aún no habías nacido, todavía el mundo no existía y yo te amaba ya. Hasta ahí, bueno, esto muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Antes de que nosotros hubiéramos nacido, ya Dios nos amó. Antes de la creación del mundo, ya Dios nos amó. Pero esta frase no la había encontrado en otro lado. Dice, te amo desde que soy Dios. O sea, el amor de Dios por cada uno de nosotros es realmente eterno, desde siempre, ¿no? Desde siempre Dios es Dios. Y entonces te amo desde que soy Dios y te he amado a ti desde que comencé a amarme a mí. O sea, el amor de Dios por nosotros, dice San Alfonso, es tan eterno como la eternidad misma de Dios. Y esta es la experiencia fundante tanto de lo que San Alfonso trata de vivir en su vida, como lo que propone como mensaje para los demás. Y esta es la experiencia fundante de la moral de todo cristiano, ¿no? Es decir, siempre la moral va a ser una respuesta, o nuestra vida va a tratar de ser una respuesta a la experiencia de un amor de Dios que es incondicional, que es eterno, que es siempre más grande de lo que nosotros podemos llegar a pensar y de lo que merecemos y todo eso, ¿no? Pasamos entonces. Bueno, a ver, acá lo que para entender un poquito algunas cosas importantes que propone San Alfonso, el tema de la importancia de nuestra comprensión acerca de Dios, ¿no? Porque según sea nuestra comprensión acerca de Dios, va a ser también el modo en que nosotros después entendamos la espiritualidad, entendamos la moral. Esto, pensémoslo en las relaciones interpersonales, ¿no? Según me encuentro con alguien y yo más o menos tengo una idea de cómo es esa persona, según esa idea que tengo, la voy a tratar. Si es alguien que yo lo veo que es peligroso, voy a tratar. Si es alguien que yo tengo una confianza, que nos conocemos de hace mucho, lo voy a tratar de otra manera. O sea, según lo que yo perciba de esa otra persona, es como yo la trato. Bueno, lo mismo pasa con Dios, nuestra relación que tenemos, por ejemplo, con Él en la oración. Entonces, y esto de buscar, un creyente, ¿no? O alguien que está siempre en la búsqueda de un conocimiento mayor del verdadero rostro de Dios. Nunca podemos decir, bueno, ya está, yo ya sé quién es Dios, ya hice la catequesis, ya estudié la Biblia, ya sé, ¿no? Así como la otra persona no siempre es alguien por seguir conociendo, por la riqueza tan grande que tiene un ser personal, cuanto más Dios tiene siempre algo para descubrir, para profundizar, para conocer más, ¿no es cierto? Entonces, y acá también hay una relación entre el conocimiento y el amor, ¿no? Cuando uno ama a alguien, lo quiere conocer, cuando lo conoce, eso hace que lo ame más y así es también nuestra relación con Dios. Entonces el Salmo 27 dice, yo busco tu rostro, Señor. El creyente que busca el rostro de Dios, ¿no? Y que en cada etapa de su vida está llamado a responder esa pregunta que Jesús le hace a los apóstoles en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16. Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién es Jesús para mí, ¿no? ¿Quién es el Dios para mí? ¿Qué lugar ocupa en mi vida, en este momento concreto de mi vida? Entonces, bueno, hay una estrecha relación entre nuestra comprensión de Dios y nuestra práctica de la vida cristiana, lo que queremos decir. O sea, lo que nosotros entendemos, el modo en que lo comprendemos a Dios, y eso se va a traducir en el modo en que después nosotros tratemos de poner en práctica nuestra vida cristiana. Todos nos hemos formado una imagen de Dios a partir de experiencias y enseñanzas que arrancan en general de nuestra niñez. En general, ¿no? Puede ser que alguien me haya escuchado hablar de Dios más adelante, pero en general de nuestra niñez. Esto hoy ya no es tan así, pero antes era en general así.
y donde se entrelazan aspectos positivos y negativos. Acá, ¿qué es lo que quiero decir? Que a veces la educación que hemos recibido acerca de quién es Dios puede haber sido imperfecta, tanto en la casa como en la catequesis, como en la prédica de algún sacerdote, lo que sea, ¿no? Porque somos humanos. A veces con la mejor intención, quizás, estamos transmitiendo una imagen de Dios que no es del todo, porque a ver, tampoco podemos agotar a Dios en una imagen, en un concepto, porque Dios es siempre más, ¿no? Pero entonces, ahí está, que a veces, de alguna manera, al querer transmitir quién es Dios, bueno, podemos hacerlo, siempre va a ser de una manera incompleta, pero a veces también, bueno, con ciertas deficiencias que después son importantes. A medida que vamos viviendo nuevas experiencias, esa imagen de Dios va cambiando. O sea, vamos, sobre todo si somos personas de fe, que vamos cultivando esa fe, nuestro modo de comprender a Dios se entiende que tiene que ir madurando. O sea, no podemos tener la misma comprensión acerca de Dios capaz que cuando hicimos la comunión, porque eso significaría que mi amistad con Dios no fue creciendo a lo largo de estos años. Uno supone que si nuestra relación de amistad con el Señor va creciendo, uno va adquiriendo también un mayor conocimiento acerca de Él, una mayor comprensión acerca de quién es Dios, ¿no? El rostro de Dios. Lo mismo se da a nivel comunitario como se dio en la propia experiencia del pueblo de Israel. Pues esto no es una cosa extraña, esto ya está en la Biblia. En la Biblia nosotros encontramos que hay un proceso a través del cual el pueblo fue descubriendo el verdadero rostro de Dios. Entonces, uno dice, hubo una herejía, por ejemplo, en la antigüedad, que decía que el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios del Nuevo Testamento, como si fueran dos dioses diferentes, porque en el Antiguo Testamento tenemos un Dios que a veces manda a la guerra, y en el Nuevo Testamento tenemos un Dios que en Jesús dice, ama a tu enemigo. Entonces dice, bueno, estos dos no pueden ser el mismo, ¿no? La Iglesia dijo, no, es el mismo. Lo que pasa es que, por un lado, podríamos decir, Dios se va revelando con una pedagogía adecuada a la forma o la capacidad de comprensión del ser humano. Y esa capacidad de comprensión también se da en la historia de un pueblo, ¿no? Entonces, ya en la Biblia nosotros vemos cómo hay en el pueblo de Israel, y después en la primera comunidad cristiana, un progreso en el modo en que se va comprendiendo cada vez mejor quién es Dios, hasta llegar a su plenitud en la revelación de Jesús. Cuando Felipe, en el Evangelio según San Juan, le dice a Jesús, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús le dice, Felipe, hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, no sabes que quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces la plenitud de la revelación de Dios se da en Jesucristo. Aún así nosotros, a lo largo de la historia, todavía no hemos llegado a comprender todo lo que Dios ha revelado en Jesucristo, ¿no? Entonces, una cosa es que Dios ya se haya revelado completamente en Cristo y otra cosa es que nosotros hayamos llegado a comprender esa riqueza. Bueno, la imagen que tenemos de Dios debe contrastarse permanentemente con el Evangelio de Jesús, en que Dios se ha revelado de manera plena. Esto es lo que estaba diciendo recién, ¿no? Es decir, siempre volver al Evangelio para dejar que Dios nos cuente, que Jesús nos cuente quién es Dios. Porque a veces ha pasado también que nosotros que se le ha de alguna manera una idea más bien filosófica de Dios. Es decir, decimos, bueno, Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios. Entonces nosotros, ¿qué hemos hecho muchas veces? Hemos tenido ya una idea previa acerca de lo que es Dios y entonces hemos dicho, bueno, esto debe ser Jesús. Entonces Jesús ya sabía todo. Jesús parece que sufría, pero no sufría porque Dios como... Y es al revés. Nosotros tenemos que dejar que Jesús nos cuente quién es Dios. No encasillarle a Jesús ya un preconcepto más filosófico, más racional muchas veces acerca de quién es Dios. Porque ese Dios, por ejemplo,
Dios de Aristóteles no es un Dios que pueda tener compasión de los demás, por ejemplo. Es un Dios impasible, no puede padecer. Y en Jesús nosotros encontramos un Dios misericordioso, un Dios que padece con nosotros y por nosotros. Entonces, ¿quién es Dios? Nos lo cuenta Jesús. Y para conocer lo que Jesús nos cuenta, tenemos que estar siempre volviendo al Evangelio. Pasamos. Entonces, bueno, aquí les pongo yo algunas imágenes, no sé si falsas o al menos deficientes acerca de Dios, para poner algunos ejemplos de a veces cierta comprensión acerca de Dios que al menos podríamos decir es incompleta, ¿no? Primero, un Dios remunerador que premia y castiga. Esto estaba en el catecismo de la Iglesia Católica hasta no hace tanto. Dios que premia a los buenos y castiga a los malos. Y muchas veces nosotros también hemos transmitido eso, ¿no? Bueno, ¿cuál es el peligro? Yo no digo que Dios evidentemente quiere que seamos buenos y eso le alegra, pero es el Dios que, fíjate lo que dice el Evangelio, el Padre que hace salir el sol sobre buenos y malos. En ese sentido pareciera que no hace distinción. Evidentemente no es lo mismo ser bueno que ser malo, y todos somos un poco de las dos cosas. El gran padre Osvaldo Ulrich, él decía, somos todos overos, que somos blanco y negro, ¿no? O todos autos chocados, es decir, pero igualmente, ¿cuál es el peligro de esto, no? Entonces, ¿cómo es nuestra espiritualidad y nuestra moral muchas veces si nos quedamos solo con esta idea? Y es una moral interesada, porque ¿por qué tengo que ser bueno? Y para irme al cielo y no irme al infierno. Pero entonces, eso es lo que tiene que motivar, no es en el fondo una motivación que me piense en mí mismo, no en el bien que puedo hacer a los demás. Sí, mi cuestión es esta. ¿Y entonces dónde se ubicaría el temor de Dios? Bueno, el temor de Dios como don del Espíritu Santo, habría que entenderlo más bien como ese temor que uno tiene de fallarle a aquel que nos ama inmensamente. Porque si nosotros decimos que Dios es amor, Dios no puede hacer otra cosa que amar. Entonces, a lo sumo, digamos, si queremos no salir del todo de esto, digamos que Dios nos puede corregir. Pero castigarnos, por vengarse, vos te portaste mal, ahora yo te hago esto. En un Dios amor eso no entra. Sí puede ser algunas cosas que nos pasan en la vida que, digamos, son para, corregirnos porque a los golpes aprendemos, ¿no? Es verdad que también hay algunos pasajes en la Biblia donde se habla del castigo, de la ira de Dios, pero si uno lee la Biblia en su totalidad, sobre todo a partir del Evangelio de Jesús, tiene que decir, a ver, el problema de esto también, yo aquí voy al tema de la moral, ¿no? Que aunque no hubiera un infierno que temer, yo lo mismo quisiera ser bueno, porque si no, el móvil moral es inmoral. Si yo quiero ser bueno para que me den un premio, eso, no estoy siendo bueno por el bien mismo. Si yo no hago el mal, porque entonces el tema es el día que te digan, mira, la policía no te va a ver, entonces robo, porque yo lo que tengo miedo es que me metan preso. Cuando me asegure de que no me van a meter preso, ¿no? Entonces ese es el tema, ¿no? Entonces yo digo, no es que esta imagen no esté en la Biblia, está en la Biblia, pero siempre habría que completarla, enfocarla desde un amor que siempre perdona, que siempre da una nueva oportunidad y que en todo caso corrige para que nosotros podamos crecer. Es decir, nosotros a veces, aquí muchos de ustedes son padres, madres, ¿no? Es decir, piensen cuando dicen a veces Dios haría tal cosa con ellos, piensen si ustedes harían eso con su hijo. Si ustedes no son capaces de hacer con sus hijos una cosa que están diciendo que Dios podría, mala que Dios podría hacer con nosotros,
significa que ustedes están pensando que son padres y madres más buenos que Dios. Y Jesús dijo en el Evangelio, aunque ustedes son malos, hacen cosas buenas, ¿cuánto más el Padre que está en el cielo? No, así lo veo yo, por lo menos, ¿no? Es decir, desde esa perspectiva de la misericordia. ¿Sí? Yo estuve muchas veces viviendo esta misma cuestión porque tenía que reconciliarme con eso y lo encontré en pensar que es temor a perder. Entonces ahí el camino como que se reconciliaba esta cuestión. Ahí yo encontré la vía para aceptar eso del temor de Dios como temor a perderlo, pero no porque me castiga, sino porque uno mismo se aleja. Exacto, claro, porque en el fondo ese es el tema del pecado. El problema del pecado no es que hay un castigo que Dios añade, sino que precisamente Dios no quiere que pequemos, porque cuando pecamos terminamos, el mismo pecado nos causa una consecuencia negativa a mí y a los demás. No hace falta que Dios nos castigue encima, porque ya la misma acción equivocada nos termina produciendo un mal, un daño muchas veces, ¿no? Entonces, de alguna manera podemos decir que, en cierto modo, el castigo está incluido en el mismo pecado, ¿no? A veces no me doy cuenta, pero más tarde, porque en el fondo siempre estoy provocando cierto daño a mí mismo o a los demás. Por eso digo, si quieren no pongamos falso, por eso puse acá deficiente, es decir, no nos quedemos solo con esto. Eso es lo que yo diría, ¿no? O sea, y que de alguna manera el modelo siempre, que nosotros para entender estas imágenes de Dios, siempre sea el modelo del Dios de la misericordia, ¿no? Por ejemplo, el hijo pródigo. Llega el hijo que malgastó todo. Y uno, por lo menos, piensa que el padre le va a decir, bueno, aprendiste, ¿no? No lo vas a hacer más, ¿no? Bueno, ahora, a ver cómo le arma una fiesta, le hace que le pongan un anillo, una cosa, pero que uno dice que no tiene nada que ver, lo estaba esperando, ¿no? Entonces, claro, y el hijo mayor tiene razón, dice, pero no te das cuenta, viejo, y el padre le dice, pero vos no te das cuenta, dice, este hijo hermano tuyo estaba muerto, volvió a la vida, se había perdido, lo hemos encontrado. ¿Quién me venía a ver? ¿Cómo no vamos a hacer fiesta? ¿No? Fíjense, el padre, es la mirada del padre-madre, ¿no? Del padre-madre que cada hijo, a Dios, si se le pierde un hijo, le cuesta mucho. Imagínense lo que nos pasa a los seres humanos cuando se pierde un hijo. No es menor en Dios. Dios va a hacer todo lo posible para que no se le pierda ninguno. También, unido con esto, el tema de un juez severo, implacable, que bueno, esto es parecido, ¿no? Una espiritualidad temerosa, ¿no? Es decir, porque una espiritualidad así, como del miedo al permanente, al castigo, y la otra es el Dios ausente, que puede dar lugar a una espiritualidad, una moral desesperada, ¿no? O sea, no hay, si Dios no está, si Dios no me acompaña, si Dios ya, claro, ¿no? ¿Qué posibilidad tengo de salir adelante, ¿no? La desesperación. Bueno, pero vamos, esto era simplemente, no quiero que se nos haga tarde, ¿no es cierto? Para mí más o menos una hora tiene que estar bien, así que media horita más y ya. Bueno, ¿esto qué era? Es decir, ¿cuál era la imagen de Dios en la época de San Alfonso? Bueno, la imagen predominante de Dios era la de un Dios rigorista, precisamente digamos, como en contraposición a un tiempo de mucha laxitud, porque en la iglesia vamos en general así, ¿no? En la historia también, de un extremo al otro. Ya. Acá todo es pecado, acá resulta que ya no hay ningún pecado, y así vamos, ¿no es cierto? Entonces, en el momento de la época de San Alfonso podríamos decir que se venía de responder a una época donde no había pecado y ya se iba para el otro extremo de un rigorismo, de una
en un cristianismo que se bebía con mucho temor, con mucho miedo a la condenación, con mucha angustia, ¿no? Como con una conciencia de que van a ser muy pocos los que se salven. Entonces, bueno, eso era, ¿no? Y acá este personaje Jansenio, que era un teólogo de la época, bueno, que presentó esto, ¿no? Digamos, entonces acá, la crisis moral del laxismo y del rigorismo de los siglos XVII y XVIII. ¿Qué es lo que proponía el jansenismo? Primero, una antropología de signo pesimista. Si el ser humano está totalmente corrompido después del pecado, no puede hacer nada bueno, está totalmente perdido, no se puede esperar nada del ser humano. Una comprensión de Dios como juez severo, en la línea de lo que veníamos diciendo. Una reducción elitista de la salvación eterna. Van a ser pocos los que se salvan, ¿no? Algunos, esto se va cayendo, terminando con una especie de predestinación, porque sería que solo a algunos Dios le va a conceder eso, ¿no? La salvación. Y esto tenía como consecuencia una limitación de los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, a los más perfectos. Es decir, la gente tenía más miedo de comulgar porque era tanta el escrúpulo que había. El otro día me contaban, la semana anterior estaba dando unas charlas también a los novicios que están en Bellavista, y una cosa que yo no sabía, que dice que en esta época prácticamente cuando una persona para comulgar tenía que tener un papelito que acreditaba el confesor que estaba en condiciones de comulgar, si no, no podía, ¿no? Entonces, en general, la comunión, una foja casi nadie comulgaba. Casi nadie comulgaba porque no vaya a ser que uno no esté en condiciones, entonces era más peligroso comulgar que no comulgar, ¿no? Entonces se fue haciendo la Eucaristía, se fue haciendo infrecuente. Pasamos. Entonces, bueno, ¿cómo responde San Alfonso a esto, ¿no? A digamos, este Dios que se presentaba un Dios muy rigorista, muy severo, ¿no? Alfonso fue educado en esa mentalidad, una mentalidad rigorista a través del ambiente social y especial de la época, porque era el modo en que se entendía a Dios en ese momento. Su familia también, sobre todo a través del padre, tenía un padre muy autoritario, el padre tenía muchos proyectos para que Alfonso siguiera, bueno, era de la nobleza, ¿no? O sea, no quería saber nada. Después, cuando se quiso hacer sacerdote, el padre no quiso saber nada, porque él quería que San Alfonso pudiera ser, bueno, tener un estatus, en fin, en la sociedad, ¿no? Y también en el seminario se estudiaban estos manuales que presentaban una moral rigorista. Entonces, San Alfonso tuvo que atravesar profundas crisis de angustia, miedo a la condenación, escrúpulos de conciencia. Hasta el último momento San Alfonso tuvo que el escrúpulo, que es una cosa, es la conciencia delicada, es decir, una persona que tiene como una especial sensibilidad para darse cuenta cosas que están mal, que contradicen la palabra. Entonces, una conciencia sensible al bien, ¿no? Es una cosa. Otra cosa es la conciencia escrupulosa. La conciencia escrupulosa encuentra pecado donde no hay, ¿no? O sea, como que tiene que en algún aspecto de su vida se siente como que está pecando todo el tiempo, ¿no? Entonces, el escrúpulo es como una especie de enfermedad de la conciencia moral. Ella es una desvirtuación de la conciencia delicada. Entonces eso también tenía San Alfonso, porque claro, ¿no? Por toda esta educación que también él, como en general las personas de su época, iban recibiendo. Entonces tuvo que superar también experiencias de miedo y rechazo de la imagen paterna, hasta descubrir el rostro misericordioso de Dios Padre. Y tres son las cosas que le ayudaron a San Alfonso a superar esa imagen de Dios excesivamente rigorista y pasar a la experiencia del Dios de la misericordia, que sería, en primer lugar, el contacto con la gente.
con el pueblo, ¿no? San Alfonso se daba cuenta que ese rigorismo que se proponía, la gente no lo podía vivir. Y dice, esto no puede ser. Es decir, ¿cómo va a ser que el pueblo, que la gente sencilla, que la gente trabajador, que la gente que está, cómo puede ser que se le pidan las cargas insoportables? Que no, esto no es del Evangelio, decía San Alfonso. Esto no es del Evangelio, ¿no? Entonces, lo primero es el encuentro con la gente, es lo que le ayuda a descubrir a San Alfonso otra cosa. También que tenía buenos lectores de conciencia y también la lectura de moralistas jesuitas que en esa época eran los que proponían también. Bueno, entonces de alguna manera podemos decir que lo que a San Alfonso le hace después poder fundar toda su vida, toda su fe, ¿no es cierto?, en la experiencia de saberse amado por Dios, esto que leíamos al principio, ¿no? Una experiencia de un amor fuerte, incondicional, misericordioso, por Dios y también por María. Estos son pinturas de San Alfonso. San Alfonso era un gran artista también. San Alfonso, bueno, además de más de 100 libros que escribió, algunos son chiquitos, otros son grandes, ¿no es cierto? Era un gran artista. Por ejemplo, Cristo era típico de esa época, ¿no? Mostrarlo así con mucha sangre, con flechas que salen de Cristo, ¿no? Es como que se clavan en los corazones, el amor de Dios, ¿no? Y también esta imagen de la Virgen María de San Alfonso. En Italia, hoy por hoy se siguen cantando cantos de San Alfonso, por ejemplo, que tu scendi dalle stelle cuando ¿no es cierto? Sí, de la Navidad y demás, son villancicos, o sea, que San Alfonso también tuvo un aspecto, digamos, una dimensión artística muy cultivada, tenía una riqueza así personal de muchas dimensiones, ¿no? Y entonces, bueno, eso es, esta experiencia del amor de Dios es lo que le da la seguridad fundante de su vida y la posibilidad de superar el rigorismo de su tiempo. Entonces, esta nueva comprensión de San Alfonso en relación con este Dios misericordioso, cercano, se va a expresar en dos aspectos fundamentales, que serían la teología de San Alfonso sobre la gracia y la oración, la enseñanza que él hace sobre lo que es la oración, y lo que se llama la benignidad pastoral, es decir, en la pastoral el anuncio a través de palabras, de gestos, de un Dios que no está lejos, de un Dios que está cerca de cada uno, que perdona, que es misericordioso. Entonces vamos a decir alguna cosita de esta espiritualidad de la oración y esta benignidad pastoral. Pasamos. Sobre la oración, San Alfonso tiene ya los títulos, ¿no?, de algunos libritos que quizás andan todavía por ahí, en su momento está. Primero uno, el trato familiar con Dios. Fíjense ya ese título, la oración como un trato familiar con Dios. Si uno va a leer también, por ejemplo, las visitas al Santísimo Sacramento de San Alfonso, que cada día tiene una oración, son oraciones que son puro afecto. Es decir, San Alfonso ponía mucho afecto en la oración, ¿no? Expresaba sus afectos, expresaba también el amor que sentía de parte de Dios hacia él. Entonces, la oración es una relación de mucha intimidad, de familiaridad, de abrir el corazón a la experiencia de Dios. Tiene otro libro muy conocido, El gran medio de la oración, ¿no? En este libro defiende la voluntad salvífica de Dios, de la primera carta a Timoteo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, si era verdad lo que proponía el cancelismo de que pocos se salvaban, entonces para Dios era un fracaso rotundo. Porque dice, primera carta, Dios quiere que todos los hombres se salven. Si alguno no quiere la salvación, bueno, Dios no lo puede obligar. Pero si ya me dicen que son poquitos, entonces, bueno,
Dios realmente se tendría que dedicar a otra cosa. ¿Qué va a hacer? No puede ser eso, ¿no es cierto? Entonces, defiende la voluntad salvífica de Dios, que otorga a todos la posibilidad de esa salvación a través de la oración, especialmente, ¿no? Y hay esa famosa frase, el que reza se salva, concretamente el que no reza se condena, ¿no es cierto? Pero ahí otra vez, es decir, ¿qué sería ese el que no reza se condena? Si la salvación es la comunión con Dios, la oración pone esa comunión con Dios en acto. Entonces, el que no reza de alguna manera corta su vínculo con Dios. Y eso es la condenación. No estar en comunión con Dios, no estar en comunión con los demás, el ser humano que se elige a sí mismo, que queda en la soledad de la autosuficiencia, del egoísmo y demás. Entonces, otra vez, no es algo que Dios te añade un castigo, sino es la propia decisión nuestra tiene sus consecuencias, ¿no? Y bueno, Dios respeta también las consecuencias que nosotros tenemos con nuestra decisión. Una pregunta. San Alfonso trató en algún momento el tema de las personas que no conocieron a Jesús, pero por su vida recta, digamos, y por hacer acciones buenas durante toda su vida, ¿pueden salvarse? No lo trató por ahí. No sé. Sí sabemos que, no sé de San Alfonso, pero sí de que ya el Concilio Vaticano II, ¿no es cierto? La teología actual dice que Dios le da a cada uno la posibilidad de salvarse siguiendo la voz de Dios en la propia conciencia, ¿no? Que ya sí, pienso que San Alfonso algo parecido habrá dicho, porque eso ya es de San Pablo, ¿no? La carta a los romanos, es decir, cuando los paganos que no tienen la ley de Moisés siguen la ley, es porque ellos son ley para sí mismos según una ley que Dios escribió en el corazón de cada uno, ¿no? Entonces Dios le da a cada uno la posibilidad esa en la medida en que escucha y sigue su propia conciencia, ¿no? Pero realmente exacto sobre eso de San Alfonso no leí. No quiere decir que no haya tratado el tema. 100 libros por ahí. Sí. La oración es expresión de la confianza en la salvación de Dios frente al pesimismo de los rigoristas, ¿no? Por eso dice, por lo tanto, la oración tiene en la tradición alfonsiana la función de descubrir el rostro benigno de Dios y de relacionarse confiadamente con Él. ¿Sí? La oración es fundamental, ¿no? Y la oración no solamente de pedir, sino también de expresar el corazón delante de Dios, ¿no? Es decir, diría Santa Teresa, estar estando con aquel que sabemos nos ama, ¿no? De poder también expresar el corazón, abrirle a Dios los sentimientos, cómo me siento, hoy estoy triste, hoy estoy contento, esto es lo que me pasa, ¿no? El diálogo familiar con Dios. Entonces, bueno, San Alfonso dice que si la oración está al alcance de cualquiera, porque todos podemos rezar, entonces, y si el que reza se salva, Alfonso dice, la salvación también está al alcance de todos, basta que uno quiera estar en esa relación de comunión con Dios. Esto capaz que hoy nos parece más normal, pero en esa época, donde se decía que eran poquitos los que se salvan, tenía su sentido más revolucionario, ¿no? Bueno, después, en la otro aspecto que yo les decía, el tema de la benignidad pastoral. Dios quiere que se salven todos, la salvación de todos, como dijimos en la carta a Timoteo. Entonces, frente al cancelismo, Alfonso proclama la abundante redención, ¿no? Este es el lema que está en el escudo de nuestra congregación redentorista. En él la redención es abundante, ¿no? Entonces, esto que la redención, el amor, la salvación de Dios quiere llegar a todos. Y Alfonso socializó la espiritualidad y la vocación a la santidad también en este sentido. ¿Por qué? Porque San Alfonso, algo que después también va a tomar el Vaticano II, es decir, cada uno puede ser santo en la vocación que Dios le dio. El casado como casado, el soltero como soltero, el cura como cura, cada uno, o sea,
ningún título te asegura la santidad, pero todos te dan la posibilidad de llegar a ser santo, tratando de hacer el bien, de hacer bien ahí donde vos estás, ¿no? Porque esto, ¿qué responde? Porque para el jansenismo también hay distintas categorías de cristianos. Hay cristianos de primera, ahí estarían, por ejemplo, los religiosos, los jueces, ya los que se casaban eran el último categoría de cristianos, porque todos estos rigorismos siempre tienen problemas con la sexualidad. O sea, siempre el tema de la sexualidad es entendida como algo que no está del todo bien, que aunque Dios lo haya creado, pero siempre hay algo de impureza, siempre hay algo que no va, ¿no? Entonces, que hay nada. Entonces San Alfonso le dice, no, cada uno, el papá como papá, el hijo, el trabajador, cada uno en su lugar puede ser agradable a Dios y puede alcanzar la santidad. Esto también lo dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium. Dios tiene también en cuenta la fragilidad de la condición humana y no impone cargas insoportables. Esto es otra cosa que San Alfonso va a decir, ¿no? Dios no te va a pedir más de lo que cada uno pueda dar. El contacto con la realidad, decíamos, especialmente en la pastoral, le ayudó a Alfonso a tomar conciencia de la fragilidad de la condición humana y a captar la inviabilidad del rigorismo. Alfonso se distancia del rigorismo, pero ojo, también del laxismo. Alfonso no es laxista, ¿no? Es más, hoy si nosotros leemos muchas cosas de San Alfonso textuales, suenan rigoristas para nuestro tiempo. Pero en ese tiempo eran no rigoristas. Pero tampoco es laxista. Es exigente en la propuesta de vivir el Evangelio en las decisiones cotidianas. Su opción por la benignidad como el justo medio entre los excesos del laxismo y el rigorismo. Esta, la idea del justo medio, es también la idea de la virtud de Aristóteles, ¿no? Pero acá es importante, el padre Mamerto Menapache tiene un librito que se llama Las exigencias del amor, ¿no? Y ese texto, ese título me parece muy interesante, porque si yo entiendo mi relación con Dios como el cumplimiento de determinadas leyes, va a llegar un momento que yo le diga, bueno, Señor, ya está, mira, te cumplí todo, esto lo hice, cumplí todo, ya está. Ahora, en cambio, la experiencia del amor es otra, es decir, yo nunca me voy a quedar tranquilo porque a más comprensión del amor que Dios me tiene, yo voy a decir, pero ¿cómo? Yo no puedo hacer algo más, y yo no puedo amarlo más, y yo no puedo... Y nunca nos vamos a quedar diciendo yo ya cumplí, porque como cuando uno ama a otra persona, en serio, ¿no es cierto? Es decir, uno no puede decir, bueno, yo ya cumplí, no, siempre tratar de... Y Dios es interesante, ¿no? También Alfonso tiene una obra que es el dueto entre el alma y el enamorado. Dios no solo ama a la persona, a veces esa relación de padre, Dios está enamorado de la persona. Entonces Dios se las ingenia a ver cómo esto está en el Antiguo Testamento, ¿no? Es decir, el profeta Oseas, la mujer lo había traicionado, se había prostituido, no sé, no me acuerdo bien, pero un desastre. Entonces Oseas tiene que volver a buscar a la mujer como signo de Dios, que va a buscar al pueblo que lo ha traicionado, y dice, te llevaré al desierto, le volveré a hablar de amor. Interesante que una de las imágenes de Dios que hay en el Antiguo Testamento es también del Dios enamorado, el Dios enamorado de la persona, de su pueblo. Entonces, otra vez, todo lo que estamos diciendo no es para decir el Evangelio, o sea, no es para quitarle exigencia a la vida cristiana, más bien sería al contrario. Pero no es una exigencia que yo tengo que estar con miedo a ver qué, sino es el temor, justamente, decir, ¿y no será que no estoy amando suficiente? ¿No será que no estoy expresando suficiente? ¿No será que, no? Es decir, como cuando uno ama, ¿no será? Eso es un poco, ¿no? Entonces,
lo que yo diría lo siguiente: la propuesta es de una vida cristiana todavía más exigente, no menos exigente, pero más exigente en el amor. En el amor. Que la exigencia del amor lleva hasta dar la vida, ¿no? No hay amor más grande que dar la vida. Entonces, bueno, la benignidad pastoral, bueno, nada, fue aquí pongo un irrenunciable de la tradición redentorista, porque los redentoristas también hemos tratado a través de las misiones, de las predicaciones, etcétera, ser fieles a ese mensaje del Dios del amor, del perdón y la misericordia, ¿no? Pasamos. Entonces, en esto, la familia redentorista, tanto sacerdotes, hermanas como laicos, familia redentorista, así como ustedes, que tienen esa pertenencia también cordial y efectiva a la espiritualidad de Alfonso, bueno, se manifiesta en la cercanía con el pueblo. Es decir, el que cree en un Dios cercano es una persona que también es cercana a la gente, que no mira al resto por encima del hombro, sino que reconoce en el otro un hermano. La importancia del afecto en la vida espiritual, esto que les decía, ¿no? Es decir, en la oración, expresarle a Dios nuestros afectos. Alfonso, por ejemplo, como les decía en ese librito, las visitas al Santísimo Sacramento, delante del Sagrario, tiene oraciones que son toda expresión de afecto, ¿no? De cariño, y el fomento de la devoción mariana. Esto también muy importante, ya que María nos ayuda a descubrir el amor misericordioso de Dios. Por ser canal de misericordia, María es fuente de esperanza. Acá hay una cosa interesante. Aún en los tiempos donde el rigorismo fue más fuerte en la Iglesia, siempre el rostro de María permaneció como el recuerdo del rostro misericordioso de Dios. Porque María, como la mamá en la casa, ¿no es cierto? A veces al papá uno le tiene cierto miedo, en general. Ahora, bueno, ya están los estereotipos, está acá, bueno, no sé, pero antes decía, bueno, que el papá uno tenía, en cambio, la mamá como que permitía, bueno, eso es un poco la Virgen, ¿no? También cuenta San Alfonso y otros también, que cuando iban al cielo, ¿no es cierto?, la gente estaba haciendo cola y sabía que había algunos que no les daba para entrar, cuando muestra San Pedro dice, bueno, entonces parece que dice que la Virgen los veía en la fila y los corría y dice, vos quedate acá, los corría, ¿no? Entonces a la noche se cerraba todo, se iba San Pedro a dormir y venía la Virgen, y a todos los que no iban a entrar, la Virgen decía, bueno, pasen ustedes porque son los hijos de la mamá. Es decir, una imagen, un cuentito, ¿no es cierto? Este es un cuento para expresar la misericordia de María como evidentemente reflejo del amor de Dios, ¿no? Porque si la Virgen es misericordiosa, la Virgen siempre es el símbolo de la luna, que brilla porque refleja la luz del sol. Y bueno, la misericordia de María refleja la misericordia de Dios. Pasamos. Bueno, y acá ya vamos terminando. Algunas cosas como para que vayan, para ir como sintetizando, ¿no? Decía también San Alfonso que el verdadero resorte de la conversión, del cambio de vida o de la conversión continua, por la cual tratamos de mejorar un poco cada día, dice, es el amor, lo que estamos diciendo, ¿no? San Alfonso decía, hay que convencerse de que las conversiones hechas solo por temor a los castigos divinos duran poco. Si no entra en el corazón el santo amor de Dios, difícil se perseverará en esa actitud. Por esa razón, el esfuerzo principal del predicador, que decía San Alfonso a los redentoristas de esa época, a los misioneros, consiste en hacer que en cada predicación sus oyentes se inflamen de santo amor. Y después también la vida cristiana consiste para Alfonso en la realización del amor, ¿no? Dice la práctica del amor a Jesucristo, ese libro. La suma de la santidad y la perfección del alma
consiste en amar a Jesucristo nuestro bien, nuestro Dios, bien soberano y Salvador nuestro. Toda perfección, dice, consiste en el amor de Cristo. También el hombre responde con un lenguaje de amor afectivo y efectivo. Este es el lenguaje del amor. Es el lenguaje del amor, el que San Alfonso considera más apropiado para describir las relaciones entre Dios y el hombre. Un Dios que ama al hombre, el hombre. Y bueno, y acá también, para actualizar un poco esto, y ya también para ir terminando, un texto del Papa Francisco en Gaudete et Exsultate, ¿no? Hay que proponer la síntesis de la vida espiritual y moral cristiana. Dice Francisco: en medio de la tupida selva de preceptos y prescripciones, los fariseos tenían que cumplir más de 600 mandamientos. Por eso en el Evangelio le preguntan a Jesús cuál es el más importante, porque de esos 600 mandamientos, nosotros tenemos 10, ¿no? De esos 600 que tenían que cumplir, tenemos más clásicos, son los 10. De esos 600, todo es igual. Entonces Jesús ahí pone el foco. Esto es lo importante. En medio de esa selva de preceptos y prescripciones, Jesús abre una brecha que permite distinguir dos rostros, el del Padre y el del hermano. No nos entrega dos fórmulas o dos preceptos más, nos entrega dos rostros, o mejor, uno solo, el rostro de Dios que se refleja en muchos, porque está hablando del amor a Dios y al prójimo como uno mismo, como síntesis de toda la ley, ¿no? Porque en cada hermano, especialmente en el más pequeño, frágil, indefenso y necesitado, está presente la imagen misma de Dios. En efecto, el Señor, al final de los tiempos, plasmará su obra de arte con el desecho de esta humanidad vulnerable. Pues, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que tiene valor en la vida? ¿Qué riquezas son las que no desaparecen? Sin duda, dos: el Señor y el prójimo. Estas dos riquezas no desaparecen, ¿no? Lo que dice Pablo, 1 Corintios 13, incluso, callarán las lenguas, la fe no la vamos a necesitar, la esperanza se acabará porque se habrá cumplido todas nuestras esperanzas, lo que permanece para siempre será el amor. Y ahora sí, la última, entonces lo que hemos tratado de compartir hoy es cómo San Alfonso, este apóstol que nos enseña, que nos transmite la importancia, ¿no es cierto?, de que nuestra vida se concentre de manera afectiva y efectiva en el amor a Jesucristo en los hermanos. Porque el amor no es solamente una cuestión, evidentemente, de afecto y de sentimiento, que también lo es, pero fundamentalmente de expresar eso con nuestros actos y acciones concretas. Entonces, le pedimos a San Alfonso que ruegue por nosotros, y y esto es lo que quería compartir. Espero que haya servido alguna cosa, algo le habrá por ahí servido, y no sé, ahora tenemos unos minutos, si hay algún aporte, estamos ya en las 8:30, pero por ahí 5 o 10 minutos, algún aporte o alguna pregunta podemos, si es que hay. ¿Y cómo es la familia? Sí. Hoy por hoy, se vive de acuerdo, en la moral se vive de acuerdo como nos enseñó San Alfonso. Y San Alfonso trató de, por eso le decía, tampoco se puede quedar con la letra de San Alfonso. San Alfonso trató de traducir el Evangelio en su época. Y eso es lo que tenemos que tratar de hacer nosotros también. Nuestra norma de vida no es lo que dijo San Alfonso, es el Evangelio. Es más, la persona de Jesús. Esa es la norma de vida del cristiano, ¿no? Es imitar el estilo o seguir el estilo de vida de Jesús. San Alfonso trató de hacerlo para su tiempo, y nosotros también tenemos que tratar de hacerlo para nuestro tiempo. Y nuestro tiempo tiene cosas lindas y cosas desastrosas, como pienso que habrá tenido
todos los tiempos de la historia, y bueno, tratemos nosotros de poner nuestro granito de arena para que en medio del trigo y la cizaña que tenemos también dentro del corazón de cada uno haya cada vez más trigo, y ese trigo, que es lo bueno que el ser humano puede hacer, vaya creciendo de tal manera que deje menos lugar para que crezca la cizaña, el mal en el corazón de cada uno y en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que hacerle caso a San Alfonso, y ciertamente estaremos lejos, pero a no desanimar. Eso es lo que decía, poner la misericordia en lugar del delito acusador, ¿no? O sea, ante gente que por ahí a nosotros no nos cierra, en lugar de poner el delito acusador, recordar la misericordia y tratar de ponernos en el lugar y tratar de poner nuestro corazón en sintonía con Dios, que seguramente nos va a orientar en qué hacer y cómo. Algo así también decía San Alfonso, decía, los que andan acusando al resto, ojalá fueran tan exigentes con ellos también, ¿no? Quizás eso es una clave, es decir, tratar de ser más compasivos con el otro y más exigentes conmigo, pero la exigencia conmigo también tiene que ser una exigencia de misericordia, porque yo también me tengo que tener paciencia y misericordia y no me tengo que maltratar, ¿no? Pero siempre exigir un poco más está bien, si no, no vamos a crecer. Sí, Jesús, fíjense, ¿no? En la cruz, Jesús, ¿cómo? Perdónalos, no saben lo que hacen, ¿no? O sea, como diciéndole al Padre. Por eso uno dice, está bien, pero tenemos que tenerle miedo a un Dios que en Jesús dice Juan, ¿no? Y si pecamos, tenemos un abogado defensor, Jesús. Él es el abogado defensor y el Espíritu Santo Paráclito también, ¿no? Pero dice Jesús en la cruz, perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. No le después hizo. Precisamente por lo que si Dios es amor, lo dice con todo, porque permanecerá eternamente. Bueno, tenemos que actuar justamente de conformidad con eso, ¿no? Y amar a los demás como a nosotros mismos. Nosotros siempre dar ese aporte de amor, precisamente haciendo honor. También es muy lindo lo que dice que la intriga, ¿no? Porque cómo habrá sido con el padre, ¿no? Porque el padre tenía, digamos, un objetivo para él, y él, digamos, no sé si me puedo contar algo de eso. Bueno, con la familia. Claro, sí. No, la verdad es que mucho no puedo contar porque no estoy en los detalles. Hay otros que son, a la parte histórica yo no me dedico tanto, ¿no? Pero sí sé que la relación con el padre de San Alfonso, no sé si alguien sabe algo más, no fue fácil, ¿no? Y bueno, al padre de San Alfonso le costó hacer, porque encima Alfonso tenía otro hermano, pero él era el primogénito. Y en esa época el primogénito era el que heredaba todo y ahí se ponía todo, no era repartido como hacemos ahora, ¿no? Entonces era más difícil. Y además San Alfonso, que era abogado, no había perdido ningún juicio, hasta uno que lo pierde por una cuestión injusta. Entonces era un caballero exitoso, tenía todos los dones para sobresalir, para realmente ser un personaje destacado en esa sociedad, ¿no es cierto? Pero Alfonso descubre que eso era mundano, él tenía una aspiración mayor incluso que esa, y entonces, bueno, se dedica a misionar entre los más pobres, ¿no? Eso, sí. Pero está bueno, sí, pero le costó, pero más detalle no quisiera. Por ahí, bueno, también lo que decías de Oseas, complementarlo con el cantar de los cantares. También es un enamoramiento de la criatura hacia el creador y del creador a la criatura, ¿no? Y por otro lado, lo que decía San Juan de la Cruz, en la tarde de la vida te examinarán en el amor. Eso. Eso de amar al prójimo, que no se ama a sí mismo, a veces uno tiene heridas adentro que no ve
nos ha permitido que Dios sane y a veces nos amamos mal a nosotros y también al prójimo. Entonces es importante buscar un camino de sanación a través de la oración también. Si no, vamos a terminar amando requete mal. Y sí, muchas veces, sin darnos cuenta, el maltrato hacia los demás es alguna cosa que no tenemos resuelta nosotros, ¿no? Es una herida que está abierta. Alguna vez me gustaría que, no, ahora, hablar un poco de la oración. La oración. De cómo dirigir a San Padre, qué significa, no qué significa porque has hablado ya de la definición de la oración más o menos, pero orientarnos a cómo orar. Te planteo decir que Bueno, vamos a ver. Yo en principio también creo que si algún librito de San Alfonso que ande dando vuelta por ahí, los puede orientar también un poco. Después conversamos. Sí. Quizás para más adelante podríamos conversar sobre la oración, no es algo que tengo preparado, pero Vale. estamos sí. Hay un librito que es muy importante que ustedes lo utilizan para los que inician en el seminario o se inician, que son las 10 frases o las 10 palabras más importantes o frases más importantes de San Alfonso en cada una de las palabras, por ejemplo, en la misa, en la oración, en el amor hacia los demás. Las 10 cosas más importantes sobre cada escrito de San Alfonso están resumidas en ese librito. Ese librito es el que es ideal para que llegar a cada uno. sea unas cartillas, quizás sea lo que sí puede ser. Bueno, yo les agradezco. No sé si hay algo más. ¿Puedo cerrar eso? Sí. No, vos cerrar primero. Bueno, no. Bueno, queremos agradecer muchísimo al Padre Hugo su presencia con nosotros en este ciclo de charlas. El Padre Hugo es profesor y doctor en teología moral y hoy nos permitió... Licenciado. Licenciado. Estoy terminando un teología doctorado, moral, pero en otra cosa. profesor en doctorado en filosofía, pero no terminé. Recen para que... presentes la tesis. Porque ya me está quitando el sueño. No, ese sueño me lo quitó hace rato, me está quitando la vida.